Entonces, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuestro espacio Hablemos de, en el que queremos aportar información sobre salud desde un enfoque integrativo, ¿no? Que aborde al ser humano y sus diferentes áreas, ¿no? O componentes de la salud. La charla que vamos a tener hoy es parte de una serie de conversaciones que hemos estado realizando en torno al COVID desde el enfoque de la medicina funcional. En estas charlas ya hemos abordado temas como qué es el sistema inmunológico, qué es la inflamación crónica y el impacto que tiene en el COVID-19. Hemos hablado también de un enfoque preventivo y cómo preparar a nuestro cuerpo para un posible contagio del virus. También hemos hablado sobre el síndrome post-COVID, es decir, qué hacer con las secuelas después de haber enfermado. Y también hemos hablado sobre las vacunas. Y siguiendo con nuestro enfoque de entender a la persona como un todo indivisible y no como fragmentos independientes, en la última charla hemos empezado ya a abordar el tema del COVID o de esta situación de pandemia y el impacto que tiene en nuestra salud mental y emocional, tanto en la gente que ha pasado por la enfermedad, pero también cómo ha impactado en las personas en general. Hemos hablado sobre el duelo y también hemos compartido algunas alternativas o estrategias para poder gestionar mejor este torbellino de emociones por las que estamos atravesando todos y todas. Y pensamos que esto es importante ya que se ha comprobado que aunque la gran mayoría de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder, nuestro cuerpo y nuestra mente viven esas preocupaciones como si fueran la realidad, ¿no? Entonces, nuestras emociones y nuestros pensamientos tienen un impacto directo a nivel físico y repercuten en nuestra salud y también, obviamente, en nuestro bienestar. Y hoy queremos hablar de cómo podemos lograr este bienestar emocional como familias dentro de este marco de la pandemia. Rosy, no sé ¿qué nos quieres contar? En realidad, solo para complementar lo que Ale les dice, el objetivo de esta charla es, bueno, compartir un poco con ustedes información clave sobre lo que es o cómo se puede entender el bienestar emocional en familia, pero sobre todo brindarles algunas herramientas que les permitan gestionar un poco este bienestar en esta época tan complicada, ¿no? Como decía Ale, yendo más allá de lo físico, que evidentemente es un área importante en la que nos tenemos que enfocar por la temática propia del COVID, pero donde tenemos una situación de hace más de un año, poco usual en nuestras vidas y por lo tanto el tema emocional se ha visto muy afectado de distintas maneras y es igual o más de importante también acercarnos a este enfoque, ¿no? Eso, bueno, siempre nos presentamos, la mayoría de la gente que está aquí ya nos conoce, pero puede ser que haya una que otra persona que no. Mi nombre es Rocío Ramírez, soy asesora en salud integral y nutrición funcional y soy creadora de una iniciativa que se llama Cultiva Salud Integral y Consciente, que tiene el objetivo de apoyar a las personas a lograr sus objetivos de salud integral a partir de cambios en su estilo de vida y en sus hábitos de manera lo más personalizada, sostenible y natural posible. He estudiado el programa de Health Coach en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York y el programa de Full Body System de Nutrición Funcional de Andrea Nakayama. Y bueno, ahora estoy más metida en mi propio proceso personal de evolución, que también ha estado vinculado al proceso profesional en la temática más de meditación y de respiración. Ale. Súper, yo también me presento, soy Alejandra Navarro, me he formado como Rocío, como coach en nutrición integrativa en el mismo instituto.
tengo una especialidad en salud digestiva y he hecho una certificación como coach de descanso y sueño o Sleep Science Coach. Soy también creadora de una iniciativa que se llama Active Balance Life, en la que intento ayudar a la gente a que encuentre el equilibrio entre los diferentes aspectos de su vida para que puedan lograr de esta manera sus objetivos de bienestar y salud. Y otra vez tenemos con nosotras a mi queridísima Vanessa Rodríguez. Ella es psicóloga clínica, especialista en desregulación emocional y trastornos alimenticios y problemas de la conducta, certificada por el Behavioral Tech, Linehan Institute y DBT Latinoamérica en terapia dialecto comportamental. Es además directora del centro AVI, Aprendiendo a Vivir. Vane, muchísimas gracias y bienvenida una vez más a este nuestro espacio. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Rocío, Ale, por invitarme una vez más y bueno, estar presente acá acompañando y hablando de estos temas que son tan importantes hoy en día y que a veces suelen ser difíciles en el manejo, en el cómo voy a hacer, porque nos bombardean de información hoy en día de todo lado. Y creo que es muy importante saber cómo poder autogestionar todo lo que estamos teniendo, desde temas de salud física, temas de salud emocional, temas de salud mental. Y bueno, aquí estoy hoy para hablar con ustedes un poco de salud mental y emocional, que justamente lo vamos a enfocar al bienestar emocional. Anteriormente estuvimos hablando un poco más sobre todo lo que era esta época, lo que repercutía en nuestras emociones, hablamos un poco de duelo también, del procesamiento, de cómo se daba esto, y bueno, ahora estamos más para hablar de herramientas y de bienestar, obviamente, de cómo lograr el bienestar emocional como tal. Agradecida y agradecida también con las personas que nos acompañan y que también lo van viendo después en las grabaciones, que bueno, es muy importante el estar presentes para nosotros mismos y el poder tener herramientas para poder enfrentar esta época que es difícil, que ya vamos más de un año y que sigue siendo, va a seguir siendo y va a tener sus repercusiones, y bueno, es importante siempre preservar y sobre todo prevenir, que es tan importante esa parte. Exactamente, Vane. Vane, entonces empezaremos con que nos cuentes por qué realmente es importante hablar de bienestar emocional en familia, ¿no? Y sobre todo en este entorno o en estos tiempos de pandemia, ¿no? En esta situación tan específica, tan peculiar, tan diferente que estamos viviendo todos. Bien. Bueno, este tema es de vital importancia porque en realidad, y eso lo hablábamos con ustedes anteriormente, Rocío, Ale, que a veces pasamos inevitablemente por momentos complicados, difíciles, y nos acostumbramos a veces en estar en ese lugar, y a veces no nos damos cuenta ni siquiera de qué nos está pasando interiormente. Solemos ver casi siempre, y en esta época es donde más vemos temas más físicos, ¿no? O sea, si me pasa algo, si estoy tosiendo, si me siento mal de algo. Sin embargo, la parte emocional a nivel cultural no estamos acostumbrados a poder enfocarnos hacia nuestra salud emocional y mental. Solo nos percatamos de esto, nos damos cuenta cuando ya algo está muy mal, y no en eso cuando algo me está pasando, ¿no? O sea, algo estoy sintiendo o algo no está bien con mis emociones. Y justamente como lo mencionaba a nivel cultural, es como que normalmente no estamos acostumbrados a expresar emocionalmente o a hablar abiertamente de las emociones, como decir, me duele el estómago, el poder decir, estoy triste, estoy enojado, me siento frustrado, ¿no? Inevitablemente esto hace que no podamos identificar, no podamos de pronto expresar, y por ende también no podamos evitar ciertas cosas a futuro que nos pueden pasar, y que aunque no nos demos cuenta, inevitablemente la salud emocional genera también problemas físicos, que ustedes lo han hablado en este tiempo, inevitablemente. Y bueno, justamente
la importancia del bienestar es trabajar desde ese lugar de dar apertura a mis emociones, poder identificar qué me está haciendo falta, cómo lo puedo autogestionar, y sobre todo el hecho de también poder prevenir, porque desde la salud mental y emocional podemos prevenir muchas cosas a nivel físico. Entonces, está la idea de poder entrar en contacto con nuestras emociones. Entonces, la importancia del bienestar es poder generar habilidades de autogestión emocional, habilidades de tolerancia al malestar, habilidades que nos permitan desde la comunicación, nuestra expresión emocional, y sobre todo también el bienestar nos genera en un encuentro con nosotros mismos, en cuerpo, mente y emoción. Entonces, cuando tenemos esa fusión, podemos sentirnos en plenitud, y el bienestar emocional, o sea, va a ser ese camino que nos va a llevar hacia la plenitud. Entonces, la importancia de hablar de esto es fundamental, no solamente en nosotros los adultos, sino también en las distintas etapas que hay. Por eso es que lo enfocamos más en un tema familiar. Si bien no nos vamos a enfocar en los vínculos familiares, porque esa no es la idea, sino enfocarnos a cómo podemos generar bienestar emocional a nivel familiar y como consecuencia también a nivel, o sea, en la comunidad, ¿no? Porque también es importante que mientras el ejemplo es fundamental en esta época, porque no sabemos, esto de la pandemia, si bien vamos un año y más, es algo nuevo, sigue siendo nuevo, tanto a nivel estudios en todos los sentidos, ¿no? Y obviamente nos enfocamos tanto en toda la información que hay de vacunas, de cómo, de la nueva cepa, de esto, y hay un montón de situaciones que nos generan estrés. Y, o sea, y en algún punto el poder trabajar desde ese lugar, desde ese amor hacia nosotros mismos, es darnos bienestar, porque más allá de una situación difícil, lo importante es trabajar desde ese lugar del amor hacia nosotros mismos. A veces nos ponemos en un lugar de esto le está pasando a mi hijo o esto le está pasando a mi amigo, pero no nos enfocamos en lo que nos pasa a nosotros. Entonces, justamente hoy quiero hablarles un poco de cómo podemos primero autogestionar lo que nos pasa a nosotros y después pensar también a nivel familiar cómo podemos ayudarnos y cómo podemos crecer a nivel familia, ¿no? Ujú. Y ahí se me viene una cosa, Vane, a la cabeza, ¿no? Este tema, no, creo que nos suele pasar, como tú decías, tal vez a nivel cultural, que tratamos de ocultar o no reconocer aquellas emociones que son consideradas malas, digamos, ¿no? Miedo, frustración, rabia, que pueden ser emociones comunes en este momento, y al querer controlarlas o rechazarlas o lo que fuera, va a tener consecuencias, como dices, o físicas, porque van a salir de otra forma, o relacionales, ¿no? Porque, no sé, voy a estar de mal humor o va a haber otro tipo, digamos, de actitudes, porque no hemos tenido la posibilidad, la capacidad, digamos, de identificar la emoción de manera tranquila, o sea, sin rechazarla y poder gestionarla, ¿no? Entonces, y en esta situación de pandemia, donde, como dices, el nivel de estrés es elevado, es súper importante, porque si no las relaciones familiares pueden sufrir demasiado, digamos, ¿no? Cuando en realidad es más bien el entorno familiar un aspecto protector en una situación tan compleja como la que hay. Entonces, cuidar esto es, creo, súper importante, ¿no? Este bienestar emocional en estas situaciones, sobre todo importante porque es como eso, ¿no? Ese entorno protector que nos ayuda a lidiar con esta situación que es difícil, digamos, nos haya tocado de manera tan directa o no tan directa el COVID, pero igual está afectando porque ha cambiado toda nuestra vida de una u otra manera, ¿no? Y lo que decís, Rocío, es muy importante porque a nivel relacional, a ver, yo creo que hay un antes y hay un después, ¿no? Después de esta pandemia, porque a nivel relacional cada uno estaba acostumbrado a sus actividades, teníamos todos una rutina. Y de pronto cuando empezó la pandemia ha generado distintos procesos en esos vínculos familiares, ¿no? Primero, todos encerrados. Si bien
Cuando hablamos de familia, nos imaginamos la unión, la empatía, el compartir, el disfrutar. Una cosa es poder cada uno tener sus actividades y sus espacios personales, inclusive sus espacios laborales, el espacio para los niños, adolescentes, ese espacio académico, y de pronto ahora todos estábamos juntos y teníamos que coexistir todo el día. Y sí, siempre hay amor a nivel familiar, pero en la convivencia es necesario que cada uno tenga un espacio personal. Y claro, cuando hablamos de esto, de estar todo el tiempo juntos, la convivencia ha cambiado, o sea, todo ha cambiado, la rutina, los cambios, y cada etapa, niños, adolescentes, adultos, adulto mayor, tenía en algún punto una forma de ser, de actuar, y ahora también eso ha cambiado, porque estar todos juntos e interactuar se vuelve más difícil, y no porque no nos querramos o porque a nivel familiar. Entonces involucra a nivel relacional, a nivel pareja, a nivel como padres, a nivel como familia en general, y inevitablemente esos vínculos a veces se ven afectados, o sea, en esa parte de coexistir todos juntos. Después, otra vez de vuelta, acostumbrarnos, a unos salen, otros no, el tema como padre también, o sea, podría hablar de cada vínculo en específico, pero inevitablemente ha afectado como padre en el hecho de la parte escolar también, ¿no? El tener que estar pendiente del Zoom, del colegio, de la tarea, o sea, se ha vuelto como que los niveles de estrés han ido avanzando en cada etapa de los ciclos vitales de las personas, niños, adolescentes, adultos y adulto mayor, como lo mencioné, y el no saber cómo poder autogestionar esas emociones generan problemas desde el estrés. Algo que hablé anteriormente es que algo muy común en esta época ha sido el estrés, la ansiedad y la depresión. O sea, esas son los tres, tal vez lo que más se ha visto o se ha podido vivir en cuanto a todo este relacionamiento dentro de la pandemia. Entonces, sí quería un poquito como que también no enfocarlo a ningún sector, sino a nivel general, ¿sí? Y sí poder marcar la importancia que hay en esto que vos decías, Rocío, de poder gestionar las cosas que nos pasan, y el poder saber si hay tristeza, si hay miedo. Cada persona ha pasado por distintas etapas, algunos han vivido el COVID de una manera mucho más intensa que otros, la pandemia, o sea, para cada persona es totalmente diferente, y para cada familia. Entonces, un poquito como que el poder autogestionar eso, creo que es vital e importante para eso, para poder explicarlo. Y voy a compartir un poco pantalla para acá mostrarles lo que hablábamos de poder expresar, ¿sí? Inevitablemente lo que nos va pasando. Permítanme un momentito. Como dice Ale, hay que acostumbrarse un poco a esto. Bueno, a ver, el tema del bienestar emocional está enfocado, y yo lo he manejado un poquito en... Perdón, que no sé qué pasó con mi compu. ¿Pueden ver solamente la carátula, perdón? Sí, se ve la carátula. No sé qué pasó, que mi computadora quedó ahí y no da... Colgadita. A ver, ahí está, ahora sí. Ya está. A ver, creo que inevitablemente yo, para poder empezar a que el tema fundamental hoy es cómo trabajar el bienestar o cómo lograr el bienestar emocional. Pero antes de eso, sí es importante hablar de un término que es muy importante, que es la vulnerabilidad, ¿sí? Para yo poder llegar a este bienestar, inevitablemente primero necesito pasar por un proceso. Cualquiera que sea mi problema, sí, y voy a poner ejemplos cualquiera, si me cuesta mi relación en este tiempo con mi pareja, si me siento muy estresada, muy abrumada como madre o como padre, si de pronto he perdido un ser querido y no sé qué hacer, si realmente siento que hay mucha carga laboral,
si me siento muy encerrado, muy encerrada, distintas situaciones que nos pueden, que nos genera esta pandemia, ¿sí? Lo más importante y el inicio de lo que tenemos que poder ayudarnos a nosotros mismos es desde la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es la capacidad que nosotros tenemos de mostrarnos a nosotros mismos, no a las demás personas necesariamente, sino a nosotros mismos desde lo que nos está pasando. Es poder tener un encuentro con mis emociones. Y ustedes me preguntarán tal vez cómo yo puedo entrar en un encuentro con esa vulnerabilidad. Por ejemplo, si estoy triste, mi vulnerabilidad va a ser entrar en contacto con qué es lo que me está generando esa tristeza. Por ejemplo, no quiero levantarme de la cama, no quiero bañarme, no tengo ganas de hacer nada, lo que antes hacía ya no me genera placer hoy en día. Entonces, primero empiezo a reconocer, y la vulnerabilidad viene desde el reconocer y poder abrirme hacia mí mismo, o sea, permitirme el poder sentir, ya sea una sensación física, ya sea una sensación emocional, o tal vez, y creo que es lo más común, pensamientos que pueden ser recurrentes, abrumadores, y que a veces no sé si les pasa a ustedes que sucede que hay esto de, ay, ya no aguanto, me siento que no puedo más. O sea, esta sensación es justamente entrar en contacto, ¿qué es lo que no puedo más? Hacerme esta pregunta y entrar en ese encuentro conmigo mismo, lo podemos lograr desde el silencio, desde la respiración, desde cualquier cosa, que alguna actividad que a mí me pueda llegar a gustar y que realmente no me estoy permitiendo hacerla. Inevitablemente tenemos que entrar en contacto, ¿qué me está pasando? Cuando podemos entrar en ese encuentro con esa vulnerabilidad, es que podemos inevitablemente pasar a este siguiente término, que es como una especie de proceso que yo lo armé en un mapeo para ustedes, que es la aceptación. La aceptación a veces lo confundimos con reconocer. A ver, el reconocer es dar apertura a lo que me está pasando y saber y decir, ok, sí, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo enojado, siento que mi cuerpo está cansado, siento que no estoy pudiendo dormir bien. La vulnerabilidad comienza por ese lado. Pero la aceptación se va generando cuando realmente empiezo a darme cuenta y digo, algo no está bien y tengo que hacer algo al respecto. La aceptación tiene que ver con esta flechita que está acá, este camino. Es como que la vulnerabilidad sumado al coraje, que el coraje es la capacidad que yo tengo realmente de poder enfrentar una situación a pesar que me genere miedo, me genere angustia o me genere de alguna otra manera como que rechazo, es poder decir, ok, algo no está bien y tengo que hacer algo al respecto. Y la aceptación va hacia ese lado. Cuando puedo encontrar un equilibrio entre lo que mi mente me está diciendo y entre lo que mi emoción también me está diciendo. Y cuando logro llegar a ese punto en que digo, ok, voy a hacer algo, entro también en sentido con autocompasión, que este término yo lo resumo en algo muy chiquitito como abrazarnos a nosotros mismos. Ese abrazo hacia nosotros mismos significa el poder decir, mi cuerpo está cansado, o voy a ir voy a descansar, o me voy a tomar unos días porque realmente lo necesito, o de pronto si me está pasando algo, empezar a decir, voy a empezar a moverme, voy a empezar aunque me cueste, aunque realmente no quiera levantarme de la cama, en un ejemplo con respecto a la tristeza, la depresión, igual lo voy a hacer porque lo necesito. Ese es el abrazo, a pesar de que realmente puedo estar teniendo una emoción desagradable, una sensación desagradable desde la parte física, o de pronto demasiados pensamientos, el poder hacer algo al respecto es ese abrazo que nos damos a nosotros mismos. Y cuando empezamos a hacer todo este tipo de cosas, empezamos a encontrarnos con la resiliencia. Y la resiliencia
tiene que ver con la capacidad que puede tener una persona para superar una situación aún siendo difícil. Pero para poder lograr eso tengo que pasar por estas 3 etapas que les he comentado anteriormente. Entonces, inevitablemente la resiliencia nos va a llevar a un lugar que ya vamos a poder buscar soluciones, entrar en contacto con nuestras soluciones desde la aceptación, la autocompasión. Ya llegamos a ese punto de esa capacidad de poder hacer cosas que nos permitan avanzar. Y con eso entramos justamente y llegamos a lograr el bienestar, porque el bienestar, ojo, no tiene que ver con ser feliz o con estar todo el tiempo bien, porque el bienestar tiene que ver con estar disponible para nosotros ante cualquier situación y el poder buscar una resolución que nos permita sentirnos de la mejor manera posible, porque estar triste o enojado no es malo, sino tiene, o cualquier otra emoción, ¿sí? Sino tiene que ver con poder saber cómo la voy a gestionar, y el bienestar me permite eso. ¿Qué tengo que hacer para lograr sentirme mejor? O cómo estoy disfrutando, o cómo puedo disfrutar las sensaciones agradables que me están pasando. No solo nos enfoquemos a lo desagradable, porque también este tiempo no solo nos ha traído momentos difíciles o situaciones difíciles que afrontar, también nos ha traído, así como nos ha costado el poder vincularnos tal vez todo el día, todo el tiempo a nivel familiar, o el poder tener que tener más carga laboral y demás, nos ha permitido también darnos cuenta de muchas cosas que nos han permitido cambiar y modificar, y justamente en eso se enfoca la resiliencia hacia el bienestar emocional, ¿sí? Y es fundamental, ¿no? A partir de eso. Tengo una duda, Vani, querida. Sí, decime, Eh, Rocío. Cuando hablas de aceptación, hablabas un poco más como de aceptación de la emoción que Ujú. estoy sintiendo, o un poco lo que decías, pero estoy un poco ahí confundida, o es más este tema de aceptar que tengo que hacer algo ante la emoción que he identificado, digamos, y que me he permitido sentir a través de la vulnerabilidad. Ok. Ujú. Bien, en realidad es muy buena pregunta, Rocío. La aceptación desde ese lugar de poder reconocer y el poder afrontar y decir, o sea, que está asociada al afrontamiento, el poder decir, ok, me está pasando esto, lo he reconocido a partir de esta vulnerabilidad, obviamente, y ahora tengo que hacer algo al respecto. Y unido a la autocompasión me permite ver qué puedo hacer frente a lo que me está pasando. Porque a veces nos quedamos en este lugar, y creo que es importante mencionarlo, que a veces creemos que la aceptación es resignación. Es decir, ok, esto va a estar acá y tengo que acostumbrarme a esto. Y a veces confundimos ese camino y nos vamos hacia la resignación. O sea, reconocemos, creemos que aceptamos, pero nos vamos directamente a la resignación. Y la aceptación tiene que ver no solamente con reconocer, sino tiene que ver de pronto esta parte de reconocer mi emoción y a partir de esto hacer algo al respecto con lo que me está pasando. No solo emoción, Rocío, sino también puede ser alguna situación que tenga a nivel familiar, puede ser problemas que puedo tener a nivel pareja, puede ser alguna dolencia física, puede ser algún diagnóstico que me hayan dado, puede ser la misma situación de pronto de tener COVID, o la aceptación de realmente cuando hay un duelo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un camino, hay un proceso que inevitablemente tiene que ver con reconocer y hacer algo al respecto. Y donde pasa por mi ser, o sea, lo que yo tengo interiormente, y no quedarnos en esta situación de, bueno, esto me pasa y me quedo acá, es hacer algo al respecto. Es como, no sé si respondo a tu pregunta, pero es más asociado a reconocer algo que me está pasando y hacer algo al respecto. Ujú. A partir de la autocompasión que nos comentabas. Exactamente, a partir porque la autocompasión, para que un poco, este término es, no voy a decir nuevo, pero normalmente antes nosotros llamábamos como el autoestima, nuestro amor propio, digamos, ¿no? Y la autocompasión se ha modificado
un poco ese término porque son los niveles de autocompasión que yo puedo llegar a tener en cuanto a ese abrazo, eso de decir, realmente me merezco esto, realmente tengo que hacer algo al respecto porque no quiero seguir en esta situación. Necesito sentirme mejor. Entonces la autocompasión viene más con ese concepto de amor hacia nosotros mismos. Y qué bonito esto que dices, Vane. Esto de la aceptación a mí también me suena a dejar de pelear, digamos, ¿no? Conmigo mismo, con lo que está pasando, con la situación. O sea, la cuestión es así, punto. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué puedo hacer yo al respecto? En función a lo que yo siento o en función a lo que me está pasando. Y este tema también del bienestar, que es estar para mí, ¿no? Estar ahí para mí mismo y procurarme, digamos, lo mejor dentro de este marco de la aceptación que estabas comentando y, como dices tú también, de la autocompasión. Y también me parece súper importante reconocer esto en los otros, ¿no? O sea, yo como familia lo he visto también, o sea, he visto que los cuatro, digamos, como mamá, papá, hijos, hemos tenido cada uno nuestras batallas y hemos tenido batalla juntos y poder ver también las necesidades que ha tenido cada uno por separado, ¿no? O sea, yo vivo con dos adolescentes y realmente reconozco el gran esfuerzo que ellos están haciendo. Estoy viendo cómo ellos han podido aceptar más fácilmente o más difícilmente algunas situaciones y también ha sido necesario en algunos momentos brindarles algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces ya entender a la familia como este lugar donde podamos llegar y sea un puerto seguro, ¿no? Ahora más que nunca, donde todo es inseguro, ¿no? Entonces por lo menos que nuestra familia sea ese puerto o ese lugar seguro. Entonces, en ese sentido, Vane, querida, ¿qué herramientas prácticas nos puedes recomendar ya como familias para poder Bien. empezar a trabajar este bienestar? Perfecto. Ale, entraste en un punto sumamente importante y lo relacionaste el bienestar con estar presentes para nosotros mismos. Es una frase que a mí yo la uso mucho en el trabajo, en mi vida personal también, que la trato de trabajar porque el bienestar es algo que se trabaja continuamente y que creo que somos personas que con lo que nos va pasando vamos evolucionando y justamente el bienestar tiene que ver con estar presentes para nosotros mismos. Y aparte de eso, el estar presente para mi familia, que a veces suele ser muy difícil porque si a mí me cuesta estar presente para mí mismo, ¿cómo puedo estar presente para los demás miembros de mi familia? Y eso es muy importante ponerlo en contexto de, primero, hay una necesidad de poder primero estar dispuestos y disponibles para nosotros y ya después estar disponibles desde el amor y la empatía. Porque vos, si bien ahora lo explicaste al esto de, en mi caso, los cuatro, ¿no? O sea, como nos pasa a cada persona en distinta etapa, pasan por diferentes procesos y para lo que uno es blanco, para el otro es negro, para el otro es multicolor, para el otro es de un color, para el otro es gris, y así sucesivamente, hay una gama de percepciones. Entonces, ahora vamos a entrar justamente a partir de esto de estar disponible para mí mismo y para los demás, ¿sí? Un poco en cómo lograr este camino o este proceso que acabamos de hablar hace un momento, ¿sí? Primero, permitir y dar apertura a nuestras emociones, el poder en algún punto que va a estar asociado a lo que expliqué anteriormente, y inevitablemente cuando yo puedo reconocer las emociones en mí y en los demás, ¿sí? Primero voy a enfocarlo un poco más en un plano personal y después voy a hablar también las diferencias que pueden haber, ya sea en los adultos, en los niños, en los adolescentes. O sea, ¿por qué lo dividí así? Porque es importante el vínculo que puede haber y cómo yo puedo ayudar o compartir
esto de entrar en encuentro en familia y poder crecer en familia, que eso es sumamente importante. Primero, permitir y dar apertura a nuestras emociones y también a la de los demás. Si, por ejemplo, para mí, el ver una noticia no me aflige, pero para la persona que está a mi lado sí, es también no solamente aceptar lo que me está pasando a mí, sino también el poder reconocer y aceptar en el otro, que eso muchas veces es más difícil para la persona, el poder ponerse, hay esta frase que es un poco trillado, pero ponerse en el zapato del otro, dicen. Y la verdad que es un camino bien difícil, que se puede crecer en familia, que se puede aprender en familia, pero es importante escuchar, es importante la comunicación. Entonces, acá, cuando sucede una situación difícil, a nivel familiar tengo que tener como un plan de acción, que esto tiene que ver y que es un término de anticiparse, ¿sí? Que esto no quiere decir, ojo, y acá siempre cuando digo esta palabra, anticiparse, hago acá como que un paréntesis en que no lo confundamos con pensar en futuro y armar un plan de acción para todo mi futuro que tengo, porque ahí ya estaríamos entrando a un plano más de ansiedad, de incertidumbre, a partir de la incertidumbre. Vivimos en un momento donde, como lo dijo Ale, nada es seguro y nada se puede saber. Un día puede cambiar una cosa, hasta el mismo hecho de poder saber si mañana vamos a salir o no, o sea, si va a haber esto, por ejemplo, la cuarentena rígida, si nos van a encerrar todo el fin de semana, el feriado. Entonces, no podemos hacer planes a largo plazo. Sin embargo, sí podemos tener un plan de acción frente, por ejemplo, ok, a ver, tengo que gestionar el hecho de que, voy a poner un ejemplo, de que me voy a quedar en casa, tengo que trabajar, mis hijos van a estar en su cuarto, pasando clases también, tengo que supervisar eso. Entonces, ¿a qué implica como que empezar a crear una rutina? El poder decir, tengo estos horarios, respetar también mis espacios personales, porque todo ha cambiado. Y cuando hay un cambio necesitamos también generar un nuevo plan, porque ya no nos va a funcionar lo que hacíamos antes. Y a veces nos quedamos en ese lugar de hacer lo mismo y no nos funciona. Hace un momento decía Ale esto de, no, tal vez hay momentos donde no hay que hacer nada. O hay momentos en los que es necesario quedarnos en silencio, porque probablemente el silencio va a ser bien para mi relación que estoy teniendo con mi hijo, con mi esposo, no con mi padre, con mi madre. Inevitablemente no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, inevitablemente, y la idea es poder vivir nuestro presente. Entonces, parte de nuestro presente es regalarnos experiencias agradables, ¿sí? Experiencias agradables, y acá yo quiero hacer un énfasis en experiencias agradables desde la naturaleza o desde lo que está afuera también, porque si algo nos hemos dado cuenta en este tiempo es el poder tener gratitud al poder estar afuera, salir, el poder respirar aire, no aire puro, el poder entrar en contacto con eso. Y acá hay una técnica específica que se llama Drop, ¿sí? Que esta técnica nos sirve para poder, cuando hay esos momentos en los que no la estamos pasando bien o tal vez queremos generar un momento agradable para nosotros, en donde nos detengamos lo que estemos haciendo, hagamos alguna respiración, no necesariamente un ejercicio de respiración, solo entrar en contacto con mi respiración, ¿sí? Observar lo que me rodea y entrar en contacto con eso, lo que me está rodeando, los sonidos, lo que estoy observando, lo que estoy viendo, entrar en contacto con lo que puedo palpar, el poder estar con mi familia, el poder hacer alguna actividad juntos, o sea, no solamente con la naturaleza, es un ejemplo nada más ese, pero sí es poder entrar en contacto con experiencias agradables. Y esta técnica nos sirve, la respiración, y acá Rocío, que es la experta, digamos, en cuanto a la respiración puede generar muchísimo bienestar emocional en distintos contextos.
inevitablemente cuando queremos regalarnos una experiencia agradable, tenemos tantas cosas que pensar y el pensamiento a veces nos trae tantas cosas que necesitamos entrar en contacto con lo que estoy haciendo en este momento. Estoy con mi familia, estoy en un parque, estamos saliendo juntos, estamos compartiendo el almuerzo, estamos a entrar en contacto, y muchas veces la respiración, cuando no puedo estar presente y estoy pensando en tantas cosas, la respiración me ayuda a entrar en ese momento. Entonces, esta técnica la pueden utilizar en cualquier momento del día, ante cualquier situación. Es simple: detenerse, respirar, observar y proseguir o seguir lo que estoy viviendo o lo que me está pasando, ¿sí? Por otro lado, el autocuidado. El autocuidado es sumamente importante dentro de, es un término que lo hemos escuchado mucho seguramente en este tiempo, ¿sí? El autocuidado no solamente se refiere a cuidarme a mí mismo, sino también cuidar a los demás para yo también estar bien. Y cuando hablamos de un autocuidado, que esto no sería auto, pero sería el cuidado familiar, también es muy importante entrar en contacto con, uno, disminuir el uso de redes sociales y noticias, todo el bombardeo que tenemos. A ver, sí, es verdad que necesitamos estar informados, eso inevitablemente es algo que en esta época necesitamos saber qué es lo que está pasando en la realidad actual, en todo, en la realidad sanitaria, todo lo que está pasando. Sin embargo, es importante que ustedes puedan tener un horario para hacer uso de las redes sociales, o no todo el tiempo ver noticias en la mañana, al mediodía. A veces algo que hacen las familias es almorzar con las noticias, por ejemplo, ¿no? Un momento de compartir tan agradable. No se trata de una crítica, sino se trata de algo que pueda ayudarlos en realidad a poder generar un mejor momento, un mejor relacionamiento, y evitar ansiedad que a veces es innecesaria. Ansiedad, incertidumbre o cualquier otro tipo de emoción. Disminuir el uso de redes sociales, porque aparte el estar todo el tiempo en la pantalla, a ver, antes teníamos nuestro trabajo o el colegio y no estábamos frente a una pantalla todo el tiempo, hacíamos otras cosas. Prácticamente hoy pasamos gran parte de nuestro día frente a una pantalla. El colegio, clases, o sea, la universidad, el trabajo, el teletrabajo, o sea, todo el tiempo estamos frente a una pantalla. Y no todo el tiempo, pero la gran mayoría. Inevitablemente eso nos afecta también a nivel cerebral, por todo lo que genera y lo que segrega en sustancias en nuestro cerebro, por la luz que genera la computadora, la televisión, etc. Y obviamente eso, hay una parte en la cual nosotros nos desconectamos del presente. Entonces, sí, una parte importantísima es disminuir el uso de redes sociales o bajar la intensidad con la que yo las estoy usando. Higiene del sueño, importantísimo, que al igual sabe muchísimo sobre este tema, ¿sí? La higiene del sueño, es importante en este tiempo el tener nuestras horas de sueño. Y cuando yo les decía que afecta en los movimientos, en lo que segrega nuestro cerebro, ¿sí? Para no entrar tanto a detalle, pero como que dentro de el sueño nos permite tener un bienestar emocional, o sea, nos es más fácil generar bienestar emocional. Sin sueño, sin horas de dormir, nuestro bienestar emocional se reduce. Nuestra capacidad de sentir placer, de sentirnos bien con nosotros mismos también se reduce. Entonces el sueño es vital. 8 horas, por ejemplo, en mis pacientes, para ellos es muy común dormir y dicen, ahora solo duermo 5 o 6 horas. Y le digo, ¿qué pasa? No, es que me quedé con el celular o me quedé, porque claro, ya está tan adaptado esto de dormirme con el celular, y por eso puse higiene del sueño, porque no es solamente tener problemas de insomnio, problemas del sueño, sino tiene que ver con realmente generar, y cuando hablo de higiene del sueño me refiero a estar en contacto con el poder dejar el celular, tener mi lugar, o sea, no estar por ejemplo, cuando yo estoy con el celular en mi cama, contamino
esa parte del poder gestionar el sueño que necesito, en distintas maneras el poder cada uno estar en una hora, que si mi hijo está en un horario, digamos, en cama, el no poder, o sea, realmente creo que es un hábito que se tiene que dar a nivel familiar. No podemos dejarlo a la gestión de cada persona, sobre todo en niños y adolescentes, que ellos pueden estar hoy, o sea, TikTok y Instagram, o sea, todas esas redes sociales pueden estar horas y horas sin darse cuenta de cómo está pasando el tiempo. Entonces también es importante supervisar esa parte, no solo en nosotros mismos, sino también en la parte del sueño de nuestros hijos o de las personas que conviven con nosotros. Importantísimo. Alimentación consciente, que esto obviamente lo han hablado, no me voy a adentrar mucho en eso, pero sí es muy importante el poder alimentarme, nutrirme. Siempre con Ale hablamos de la palabra nutrirnos, ¿no? O sea, nuestro alimento es la forma en cómo nutrimos, también es una forma de darnos amor, importantísimo. Rutina y actividades, fundamental. Dentro del autocuidado, la rutina y las actividades, el poder tener horarios específicos, porque claro, antes salíamos y teníamos esto de ir de un lugar a otro. Hoy en día casi no hay esto, no tenemos tanto movimiento como antes. Entonces, el tener una rutina para poder hacer esta actividad en familia, el poder tener esta rutina para dejar mi trabajo y no seguir, porque la gente, hay mayor estrés en las personas adultas por un tema de que el trabajo no para. O sea, hay más y más y más trabajo, o en el caso de los chicos, que muchos papás que están acá presentes o que están escuchando, está el tema de que dan más tarea a los chicos hoy en día. Entonces, inevitablemente, hay una parte en la cual hace que nos perdamos de las rutinas, de esos momentos con nosotros mismos, de distracción, nuestros hobbies. Entonces, es muy importante entrar en contacto con la rutina y actividades. Ejercicio físico, que eso lo debieron haber escuchado en todos los lados, el movimiento. El sedentarismo es algo que afecta a nuestra salud física, emocional y mental. Y lo digo por experiencia propia igual, que paso mucho tiempo sentada y que inevitablemente eso afecta a muchas áreas de mi vida. O sea, por consecuente eso afecta a niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, o sea, en todas las áreas vitales de vida, la falta de ejercicio físico genera que uno, nos reduce el tema de tener bienestar emocional. Y cuando hacemos ejercicio físico aumenta totalmente por todo lo que segrega nuestro cuerpo y por todo lo que le estamos regalando a nuestro cuerpo a partir del ejercicio físico. No necesitamos tener una hora de gimnasio, es movimiento, es bailar en familia, es salir a caminar a un parque, es poder, no solamente tiene que ver con me voy a centrar a hacer una hora de ejercicio, no, es poder compartir en actividades de movimiento. Hoy en día lo que podemos hacer libremente es tener estas actividades de esparcimiento donde no hay mucho riesgo, y aparte de eso también tenemos que empezar a convivir con el COVID como tal, y hay que empezar a tener de alguna otra manera movimiento. Y la gestión del tiempo, que está asociado a las rutinas y actividades que les explicaba anteriormente. Y a lo que mencionó Ale, de cómo lograr este camino de bienestar en familia, ¿sí? Yo coloqué como un punto ponerse en el lugar del otro, que esto genera muchas cosas, muchas sensaciones, sentimientos a partir de ponerse en el lugar del otro. Yo no voy a poder entender, voy a poner un ejemplo que es el más común, no el más común, pero por lo menos es el que tiene una de las mayores incidencias. Yo como adulto puedo entender que tal vez y me cuesta poder entender como adulto que tal vez voy a salir menos, voy a tener menos reuniones sociales, pero imagínense en un adolescente que está iniciando su relacionamiento social y que de pronto se frustran y tienen sentimientos encontrados con respecto a esto de entrar en un lugar de, ok, no podemos entrar en contacto con amigos, no podemos vernos, no podemos salir. Inevitablemente el ponerse en el lugar del otro es difícil, porque como papá me voy a poner en ese lugar que decía Rocío, en ese lugar protector de decir, no voy a, no, porque te tengo que cuidar y no podés salir. Pero realmente hay que ponerse en el lugar del otro
sí, puede ser que no puede salir por todo lo que nos pasa hoy en día, pero inevitablemente tenemos que encontrar un equilibrio, uno de cómo decirlo, de cómo comunicarlo, de poder validar la emoción del otro. La validación es sumamente importante, el poder, aunque no esté en su lugar, poder entender lo que está pasando. Y acá es el concepto de empatía que lo hablábamos anteriormente, aceptar las emociones de los que nos rodean, ¿sí? No es lo mismo la vivencia de un adulto mayor que obviamente de un niño, o en las distintas etapas. Marco mucho las etapas del ciclo vital porque son distintas las sensaciones, las emociones, los pensamientos que nos generan. Sobre todo, puede ser que hayan cosas que no se puedan resolver, pero el demostrar afecto y apoyo es sumamente importante. ¿Sabes qué? Como papá te estoy cuidando, pero entiendo. O sea, el decir, entiendo que esto te está costando, o el poder explicarlo de una manera mucho más precisa, desde el lenguaje, esto es importantísimo también en la empatía, el lenguaje con el que yo hablo a la otra persona, el poder en algún punto demostrar afecto y apoyo. Acá repetí, perdón, no me había dado cuenta en mi diapositiva, ¿sí? Y hay algo muy, muy lindo de estas 4C, que yo las trabajo mucho en consultorio y también trato de hacerlo de alguna otra manera también en mi vida personal. Digo trato porque siempre no podemos hacerlo perfecto, es intentarlo, es hacerlo. Es poder decir, no me voy a quedar con la idea, sino voy a intentar hacerlo. Las 4C es algo que nos ayuda mucho para lograr generar empatía con las personas que me rodean y sobre todo con mi familia. Cuidar, contener, comprender y crear. Cuidar desde un lugar de, no desde la sobreprotección, porque la sobreprotección también nos hace daño en los distintos roles que pueden haber. Cuidar desde el amor, eso es muy importante, y cuidar desde el amor tiene que ver con esta empatía, decir, ok, no lo estoy entendiendo, o sea, no pienso igual que esta otra persona, pero sí puedo cuidarlo desde poder ponerme un poquito en su lugar, desde lo que está pasando. Contener, a veces contener no es hacer algo por la otra persona. A veces contener es solo estar al lado de la otra persona. Es darle el abrazo, es estar en silencio, es poder escuchar, porque a veces pensamos que contener es como sostener y no es lo mismo. Contener tiene que ver con estar disponible para la otra persona en el abrazo, en el afecto, en el estar presente. Comprender justamente desde este lugar de empatía, y crear. Cuando hablamos de crear, y que acá podemos usar muchísimo la creatividad, que lo voy a hablar enseguida, está en el tema de poder crear en conjunto soluciones. Porque si yo no le pregunto a la otra persona cómo sería una solución, yo estoy dando la solución que sería para mí, desde mi experiencia. Muchas veces solemos pensar, ejemplo, en los niños o en los adolescentes, que nosotros tenemos la razón, o en los jóvenes, y a veces no hay una verdad absoluta, y la parte de crear tiene que ver con escuchar lo que la otra persona tiene como solución y entrar en un acuerdo, y el poder crear juntos una solución que nos permita estar mejor a nivel familiar y a nivel social inevitablemente, ¿sí? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, Ale, Rocío? Sé que después ya, si hay preguntas, las van a escribir en el Zoom para poder responderlas, pero hasta acá, ¿hay alguna pregunta o algo que quisieran que profundice antes de pasar a otra diapositiva que tiene que ver también a nivel familiar con el bienestar emocional? Hay aquí una pregunta que puede entrar en esto, Vane, por ahí, ¿no? Y es, creo que lo más difícil del proceso de aceptarte vulnerable, o sea, es aceptarte vulnerable, perdón. ¿Hay alguna práctica o ritual de aceptar tu propia vulnerabilidad que recomiende? Bien, esa es una increíble pregunta.
A ver, la vulnerabilidad es algo que se tiene que ir practicando, así como todo ese proceso que hablé es algo que se practica. Porque si yo intento decir, ok, voy a ser vulnerable, pues no lo voy a conseguir, ¿no? Tiene que ver con ir paso a paso y cuando hablan de una práctica conductual, tal vez desde lo conductual hay distintas herramientas que podemos utilizar. Una de ellas, y que para mí es una de mis favoritas y que las recomiendo mucho, es poder practicar mindfulness, por ejemplo. Porque yo no puedo dar apertura a mi emoción sin saber qué me está pasando. Cuando, por ejemplo, no estamos acostumbrados a nivel contexto a ser vulnerables. Es más, ser vulnerable está asociado normalmente lo asocian a debilidad. Y el ser vulnerable no tiene que ver con debilidad, todo lo contrario, tiene que ver con ese coraje y valentía de poder entrar, o sea, entrar en contacto con mi interior. Es poder, por ejemplo, hacer uso de la respiración y desde el mindfulness poder entrar en contacto con mis emociones. Si ustedes se colocan, hay una herramienta fundamental que es el silencio. Porque si yo tengo mucho ruido mental y tengo mucho ruido desde afuera, va a ser un poco difícil que yo pueda escuchar lo que está pasando en mi interior. Entonces, practicar el silencio desde un lugar de, puedo empezar con respiraciones, puedo entrar en contacto con lo que me está pasando, y el dejar de ser vulnerable es esto de dejar de rechazar, porque muchas veces es como que estoy sintiendo triste, ay, no, tengo que hacer algo, tengo que no estar triste, no puedo estar triste. O por ejemplo, cuando le pasa algo a algún familiar, cuando está pasando una situación difícil, es como, todo va a estar bien, levántate, la vida es hermosa, y en realidad necesitamos sentir el dolor, el enojo, la tristeza, cualquier otro tipo de emoción, la vergüenza, o sea, cualquier tipo de emoción que pueda estar sintiendo, inevitablemente es algo que debo dejar sentirlo. ¿Me va a generar incomodidad? Sí. El ser vulnerables nos va a generar incomodidad y generar esa aceptación de esa vulnerabilidad también nos va a generar incomodidad. Por eso mismo, para yo poder llegar a ese bienestar emocional, es importante que practique el dejar estar mi emoción. No hay una práctica conductual específicamente que pueda generar la vulnerabilidad como tal, pero sí el dar un espacio a la emoción desde la respiración, desde el silencio, pueden hacer prácticas como por ejemplo yoga, mindfulness, tai chi, o puede ser ejercicio físico, o sea, entrar en vulnerabilidad no solamente puede ser estar en silencio, para otras personas puede ser entrar en contacto con el movimiento, o sea, para cada persona es totalmente diferente. Si ustedes gustan, puedo pasarles en algún punto libros, podcasts, herramientas que les pueden servir para poder trabajar y para que Alex, Rocío las puedan publicar y puedan un poquito en sus redes y puedan entrar en un poco más en contacto en trabajar. La vulnerabilidad no es algo que me va a salir de la noche a la mañana, es algo que tengo que ir trabajando, pero primero tengo que ir aceptando y reconociendo. Es más fácil reconocer una conducta que una emoción. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo me enojé, o sea, si yo grité, de pronto reconozco que alcé la voz, entonces ya estoy reconociendo una conducta, y esa conducta, si me pongo en silencio, analizarla un poco, probablemente me voy a dar cuenta que estoy enojada. Pero ese enojo puede ser que no sea necesariamente enojo, puede ser producto del cansancio, puede ser producto de un dolor que estoy teniendo y no lo estoy viendo o no lo estoy gestionando. Entonces es como que poder entrar en contacto con eso va a tomar tiempo, pero no es imposible. Justamente lo que queremos es poder lograr eso. Así que voy a quedar pendiente de pasarles material a Ale y a Rocío para que puedan empezar a trabajar, a leer. Ahora, si a pesar de hacer todos estos ejercicios o poder entrar en contacto no lo logro, tal vez pueda pensar en buscar ayuda para poder entrar en contacto con mis emociones. Buscar ayuda en este tiempo es importante, desde la salud mental y emocional.
porque no estamos acostumbrados a poder realmente contener nuestras propias emociones y ahora autogestionar emociones y a partir de esa vulnerabilidad es sumamente importante. Dale, dale. ¿Hay alguna pregunta más, Ale? Sí, pero las respondemos después. Ok, dale, perfecto. termina con... Bien, acá es un poco más, estoy viendo el tiempo para ver cómo lo voy manejando. Acá voy a repetir algunas cosas, pero sí quise dividir un poquito como bienestar emocional en niños y bienestar emocional en adolescentes, porque más de lo que hablamos tiene que ver cómo desde el ser adultos y cómo podemos ayudar a ese mi entorno familiar a poder gestionar, pero sí también es importante que hay algunas variaciones dentro del bienestar emocional, ya sea en el lenguaje, cómo utilizamos en la comunicación asertiva que necesitamos. Así que voy a entrar en contacto un poquito a nivel bienestar emocional en niños, ¿sí? Y si surgen también preguntas a partir de esto, las podemos responder. Primero, bienestar emocional en niños tienen que entender que los niños están viviendo una situación tan difícil como la que nosotros estamos viviendo, pero también es importante entender que los niños no tienen todavía desarrolladas sus habilidades de resolución de problemas, su criterio, las habilidades sociales que nosotros podemos llegar a tener como adultos. Escucharlos y crear un espacio donde puedan expresar sus ideas y emociones sobre el contexto actual, importante. Pueden hacerlo por medio de la lúdica, de juegos, que lo hablo más adelante. El poder entrar un momento, hay muchas familias que entran en contacto de cómo semanalmente se juntan para hablar de cómo se sintieron, de cómo ha sido su semana. Esto lo pueden hacer haciendo alguna otra actividad, ¿no? Salir a caminar, hacer un picnic, estar en casa, ¿no? Antes de poder hacer alguna otra actividad, la comunicación y crear un espacio, porque el niño va a ser muy difícil que venga y diga, me está pasando esto. El niño no sabe todavía, no ha desarrollado todavía esas habilidades, entonces crear un espacio y poder generar un hábito de poder expresar sus ideas y sus emociones sería algo fabuloso que pudieran hacer para los niños, para los que tienen hijos o para los que tienen sobrinos o conviven con un niño o una niña. Hablar con ellos utilizando el lenguaje acorde a su edad. Y acá es, por ejemplo, lo que les decía, el compartir a veces las noticias en un almuerzo o el ver en la tele. Los niños no tienen todavía, vuelvo a repetir, esas habilidades para poder entender como nosotros lo entendemos. Entonces, hablar con un lenguaje acorde, sí, algo que normalmente dicen es, no le vamos a decir a los niños porque no lo van a entender. No, eso es algo que no va a ayudar porque estamos negando algo en donde el niño sí puede darse cuenta del contexto. Entonces, el lenguaje que utilizamos tiene que ser acorde a su edad. Limitar el acceso a la sobreexposición, a televisión, redes sociales, que lo hemos hablado, es importantísimo también en ellos. Sobre todo ellos necesitan una supervisión. No es algo de que yo puedo decidir. El niño el niño o la niña si puede tener horas y horas viendo lo que le gusta o jugando lo que le gusta, lo va a hacer. O sea, entonces sí importante los límites, de pronto el poder, supervisión, importantísimo en esta época, el material que ven es importante. Realizar diariamente alguna actividad física es vital para la salud de toda la familia, que esto lo hablamos anteriormente, y claro, a ver, es lo que les decía, no solamente es el hacer mi hora de ejercicio, tiene que ver con movimiento para todos, crear un espacio también de movimiento. Si nos es difícil en la semana, probablemente tener un espacio para hacerlo fin de semana. Acuérdense que los niños antes iban al colegio, se movían, jugaban con sus otros compañeros y ahora no está viendo eso y es importante. Los niños y niñas tienden a percibir el mundo tal cual como sus padres y madres lo perciben. Acá vienen términos de empatía y acá también tiene que ver el términos que como adultos podamos conservar de alguna otra manera la calma y también podamos explicar desde nuestra emoción el decir,
esto está siendo también difícil. El niño tiene que entender que es una situación difícil, o sea, no tiene que entender, lo va a entender si se lo explicamos con el lenguaje adecuado. El juego y las actividades lúdicas pueden ayudar a manejar sus emociones, hacer actividades en conjunto. A veces cuando el niño, voy a poner un ejemplo, cuando tal vez el niño o la niña le cuesta expresar sus emociones, poder hacer un collage, el poder hacer o poder leer un libro juntos, o el poder de pronto como que hacer una actividad, jugar un juego de mesa, puede ayudar a poder yo como padre, como madre o como adulto poder identificar las cosas que estén pasando y podemos ayudarlos desde ahí. Establecer una rutina y estructura, lo mismo para los adultos, para los niños también es sumamente importante. El movimiento, la respiración no es solamente para los adultos, es más, si podemos enseñar a los niños a usar ejercicios de respiración, normalmente recomiendan alimentación y ejercicio físico, y muchas veces se olvidan de recomendar ejercicios de respiración, y los ejercicios de respiración es algo que nos ayuda muchísimo, porque la respiración nos conecta con todo nuestro cuerpo, y sobre todo si nuestro cerebro está tensionado, ayuda a distensionarlo y nos permite tomar mejores decisiones, generar soluciones, poder entrar en contacto también con sentirnos mejor y con el bienestar. Y acá, relaciones estables y reducir factores ansiógenos. Esto lo puse cortito porque en realidad si hay problemas en casa, familiares, relacionales, aumento, el factor ansiógeno significa que el niño se puede tener ansiedad, depresión, tristeza, irritabilidad, puede tener distintas emociones y es importante dar el ejemplo. Sobre todo en el trabajo con niños es importantísimo el poder dar el ejemplo. Y por último tenemos a los adolescentes, ¿sí? Que está relacionado con todo lo que hemos hablado, rutina y horarios, emociones. Acá en los adolescentes, ayudarlos, yo acá coloqué ayudarlos a la autogestión emocional o pedir ayuda, porque hoy en día, esto lo hablé en algún momento con Ale, hoy en día todos estamos pasando por procesos difíciles, todas las personas en este tiempo. Sin embargo, quienes creo que tienen, y por lo menos en la consulta lo veo así, y también en las pocas investigaciones que se han hecho, los adolescentes tienen mucha carga, porque están en un lugar de, como los niños los hago jugar y se distraen y pueden entender y pueden como que generar bienestar mucho más rápido, ¿no? O sentirse mejor. O pueden entender en algún punto el decir, ok, pues no tienen tanto pensamiento, tanta rumiación. La rumiación es esto de dar vueltas sobre el mismo pensamiento o la cantidad de pensamientos que nos vienen. Y los adultos tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tanto el trabajo, ¿no? La alimentación, los niños, el colegio, vemos muchas cosas que a veces no hay tanto espacio para la rumiación, pero el adolescente o el joven universitario, sí, porque pasa clases y antes tenía estos medios de distraerse con sus redes sociales, o sea, me refiero a la red social, no a las redes sociales que vemos en el celular o en los artefactos electrónicos, sino me refiero a esto de compartir socialmente. Y le hemos quitado eso. Si ustedes recuerdan y se ponen a pensar en la juventud, en la adolescencia, ¿qué era lo más importante? Lo social, los amigos, el pensar qué voy a hacer, a dónde voy a ir, y no hay eso y se ha restringido esa parte. Y los adolescentes todavía no tienen desarrolladas, al igual que los niños, todas las habilidades psicosociales que tenemos el adulto. Entonces, inevitablemente va a generar una problemática en este sentido. Y hay que poder ayudarlos a hablar con ellos, conversar. A veces las personas adultas solemos evitar las charlas, solemos decir, no entiende lo que está pasando, no sabe, no, sí lo sabe, sí lo entiende, y sí lo está viviendo de un modo capaz diferente al de una persona adulta, pero sí es importante saber y poder ayudarlos a decir, algo te está pasando, y desde la comunicación. Reconocer señales de alerta
Estas son las 3 áreas que se ven más afectadas en los adolescentes hoy en día para que lo tengan en cuenta. Ansiedad, depresión y desregulación emocional. La desregulación emocional puede ser también, la desregulación es los cambios abruptos en el estado de ánimo que se pueden dar, pero también puede pasar un efecto adverso que es la sobreregulación, el no poder expresar lo que me está pasando. Y eso genera, o sea, por consecuencia de la sobreregulación va a haber depresión. Y en la desregulación va a haber irritabilidad, ansiedad, impulsividad, enojo, ira. Entonces es importante esa parte. Una comunicación asertiva y validante. Acá hago un espacio importante para la validación. La validación, cuando yo estoy hablando con un adolescente, es muy importante el entrar en contacto con, puede ser que yo no esté de acuerdo con lo que el joven, el adolescente esté pensando, pero sí puedo de pronto decir, ok, no lo comparto, pero entiendo tu postura. Eso es validar, valido la emoción, no la conducta. Si de pronto un adolescente tuvo una conducta inadecuada, no voy y le digo, lo hiciste terrible, lo hiciste mal o qué mal lo hiciste, porque eso va a afectar inevitablemente a su sistema emocional mental, sino como, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, puedo entender los motivos que tuviste, sin embargo va a pasar esto o va a haber este castigo, o sea, como que el poder conversar y hablar, porque se pueden equivocar los adolescentes, como también los adultos, los niños, ¿no? O sea, cualquier persona se puede equivocar, pero necesitamos validar y en su comunicación el hablar en negativo con el adolescente o el negarlo en el adolescente no va a funcionar. Tienen que ser asertivamente en buscar también conozcan su postura, pero también el poder entender. Empatía y aceptación es algo que hemos hablado y que se repite también en esta parte. Actividades placenteras, acá con las actividades placenteras, no solamente dejen enfocar actividades dentro de casa, fomentemos también a salir, a entrar en contacto con la naturaleza, a otro tipo de actividades. Una actividad placentera puede ser tan fácil como echarnos a ver pasar las nubes en el pasto. O sea, estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿sí? Y distintas actividades que pueden ser, compartan esas actividades placenteras con sus hijos. Si les gusta algo a sus hijos, compartan con ellos. Mantener contacto con red social y amigos. Esto tiene que ver con o sea, ayudarlos a que puedan seguir manteniendo contacto, ya sea por WhatsApp, por llamada telefónica, o si se pueden ver en un lugar seguro, con las medidas de bioseguridad. Importantísimo que los chicos mantengan contacto porque ha habido muchísimo aislamiento en el sector adolescente y juventud, y es importante, y eso nos va a llevar inevitablemente a la depresión. Ejercicio físico, movimiento, lo hemos hablado, ejercicios de respiración también. Les voy a mandar también algunos ejercicios de respiración que nos pueden ayudar a mantener la calma, para que nos pueda ayudar a dormir. Y obviamente la psicoeducación, que es importante en ellos ya pueden entender mucho más fácil que los niños, entonces es importante todas esas medidas de bioseguridad. La psicoeducación es no solamente con las medidas de bioseguridad o con cómo tienen que cuidarse físicamente, sino también emocionalmente. Hablar abiertamente de emociones, ¿sí? Entonces, bueno, es un poquito lo que he podido explicarles más a nivel, quise un poco hacer un apartado de niños y adolescentes, porque sé que también ese puede ser su interés a nivel familiar, pero para dar un término a las preguntas que han hecho y para empezar a poder responder las preguntas del Zoom, es comunicación desde la validación, el poder aceptar lo que está pasando y el aceptar no solamente desde ese lugar de decir, ok, ya está esto, sino armar un plan de acción, darse el momento de sentir, si tienen que llorar, si tienen que sentirse alegres, si tienen que de pronto sentir el dolor, dense ese permiso, porque eso es muy importante para lograr el bienestar emocional. El bienestar se va a lograr con actividades, se va a lograr con poder conductualmente hacer ciertas cosas y también la autogestión emocional, que es sumamente importante. Y en los pensamientos, cuando hay mucho pensamiento, lo que me puede ayudar en esos momentos son las actividades y ejercicios de respiración, como lo hemos hablado.
Vane, mil gracias. Ahorita veo aquí una pregunta. Si es que más bien tuvieran otras preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Dice, ¿qué efecto puede tener el aburrimiento en la salud psicológica en esta pandemia? ¿No? Porque realmente Bien, debe haber muchos niños y adolescentes y totalmente. algunos adultos bastante aburridos, obviamente. Totalmente. El aburrimiento nos genera de alguna otra manera rumiación. La rumiación es esto de pensar y sobrepensar. Inevitablemente ese sobrepensar me va a llevar también a tener emociones desagradables. Normalmente están asociadas más a la ansiedad porque el pensamiento viene más hacia la incertidumbre. Entonces, cuando estoy aburrido, no tengo una actividad, me pongo a pensar o muchas veces, como normalmente decimos, mato el tiempo como con el celular, viendo, y estoy perdiendo tiempo de calidad con mi familia y tiempo de calidad conmigo mismo. Entonces, de esa manera repercute en la salud mental, emocional. Uno, porque nos va a generar procesos rumiativos, que es esto que les digo de sobrepensar y la cantidad de pensamientos, porque va a haber espacio, porque el ser humano nunca deja de pensar, siempre piensa, o sea, está pensando, tiene pensamientos. Entonces, eso nos va a llevar a emociones tal vez más desagradables, ¿sí? O por ende perder tiempo de calidad conmigo mismo o en familia y que eso repercute inevitablemente en el bienestar. Iván, estoy pensando también que ahora este tema del aburrimiento, no sé, yo lo veo como que los chicos actualmente tienen muchísimo menos tolerancia a aburrirse, ¿no? Porque ya no hay esos espacios. Antes te aburrías, ya no había nada. Pero ahora realmente es casi imposible sentarte 2 minutos y no estar en tu celular y evadiéndote de esa sensación que te genera el mismo aburrimiento, ¿no? Que yo he escuchado, o sea, muchas veces es más bien la base para empezar a ser más creativo, ¿no? Para, no sé, ver qué más puedo hacer, de qué manera me puedo distraer. Entonces ya no tienen esa habilidad para poder gestionar el aburrimiento, porque ya no hay, ya no hay cómo. Entonces no sé si hay alguna sugerencia que se pueda dar en este sentido, Bien. cómo más bien abrazar el aburrimiento, devolverlo a nuestra vida y usarlo para lo que realmente sirve, ¿no? Que es para aprender nuestra creatividad. Bien, perfecto, Ale. Justamente el tema donde afecta el aburrimiento tiene que ver con esta capacidad de, no, que lo dijiste bien más en los adolescentes, esto de no tolerar de alguna otra manera el malestar, y el aburrimiento de alguna otra forma es un malestar. Entonces, cuando trabajamos con esto de el poder abrazar ese aburrimiento, como vos lo dijiste, está dado en que podamos entrar en contacto con ese aburrimiento. Y inevitablemente nuestro mayor aliado va a ser acá la creatividad y las actividades que podamos dar a partir de esa creatividad. A ver, me aburro porque probablemente no estoy pensando en una nueva forma, estoy pensando en lo que hacía antes. Y lo que hacía antes no me va a funcionar ahora. Y tiene que ver con esto de enfocarnos en el presente. Si antes no sé, a mi niño le distraía el poder jugar con un juguete específico, pues ahora como para más tiempo en casa, va a jugar más tiempo con ese juguete y se va a aburrir. Y va a llegar un punto en el que no, ese juguete ya no va a tener esa sensación que llegamos a tener de placer, de entrar en contacto con divertirnos, ¿no? Con plenitud, con distintas ya sensaciones más agradables. Entonces, acá esto tiene que ver con reinventarnos, o sea, inevitablemente no podemos seguir haciendo más de lo mismo porque no es el mismo tiempo, ni el mismo espacio, ni el mismo lugar. Así que acá se trata de poder crear nuevas situaciones o si de pronto un adolescente, que el adolescente siempre te va a decir, no quiero, ya lo hice, no me gusta, no sé, ¿no? Todas estas respuestas más en negativa, tal vez poder dar ciertas situaciones, digamos, ¿no? Ahora, hay habilidades de tolerancia al malestar, pero
más enfocadas cuando me estoy sintiendo mal. En cambio, para el aburrimiento es como que tengo que crear nuevas cosas, ¿no? Y enfocarme justamente en actividades nuevas, y era lo que decía hace un momento, es volver otra vez a las cosas más de base, más desde el inicio, como poder observar cómo las nubes pasan, como poder escuchar lo que me brinda de pronto la naturaleza, o de pronto que antes estábamos en piloto automático y hoy tenemos una oportunidad de dejar de estar en piloto automático y generar nuevos espacios y nuevos lugares ya sea para niños, adolescentes o de alguna otra manera también para nosotros, también como adultos o para el adulto mayor. Creo que ya no tenemos más preguntas, Vane, querida. Yo me quedo con algunas cosas importantes que nos has comentado el día de hoy. Otra vez, este tema de vulnerabilidad y autocompasión, ¿no? Volver a rescatar esto. Como dices, desmitificar que ser vulnerable es ser débil, o igual la compasión suena así, a pobrecito igual débil, ¿no? O sea, y realmente es de valientes ser vulnerables y es de valientes actuar desde la autocompasión, ¿no? Entonces, como que este tema es súper importante y incentivarnos a todos y a todas a seguir trabajando en esta capacidad de conectarnos, porque es no está tan vinculada esta capacidad de conectarnos Totalmente. y aceptar eso, ¿no? Pero es esto de conectarnos otra vez, porque es imposible ser vulnerables si estamos desconectados de nosotros todo el tiempo. No sabemos qué hay ahí, qué está pasando ahí adentro, ¿no? Otro tema que mencionabas del autocuidado, Vane, querida, que creo que otra vez sale a la luz la relevancia de un autocuidado de yo como individuo y como persona, que es la única forma de poder cuidar al resto, ¿no? Exactamente. Entonces, otra vez, alguna vez lo hemos hablado, pero este tema es más fuerte ahora, ¿no? Porque a veces hay esta sensación de cuando más, o sea, hay como una incongruencia en esto, ¿no? Cuando uno más lo necesita, menos actúa, ¿no? Estoy muy ocupado, no tengo tiempo, entonces no voy a meditar, pero cuando estás más ocupado, estás más estresado, es cuando más tiempo te tienes que dar para tener actividades para lidiar con esto. Entonces parece difícil, pero cuando uno se empieza a dar cuenta que puede hacerlo de a poquito, es clave, ¿no? Entonces, este tema creo que igual es súper importante. Y lo otro que mencionabas y repetías ahora, ¿no? Estamos en una situación diferente. Entonces, no podemos agarrar y decir, es lo mismo, pero en casa, ¿no? Y querer exigir a la familia y a los hijos y a uno mismo que las cosas funcionen igual, pero en casa. No es así. No es solo en casa, es otra situación, es otra realidad, es otros aspectos que generan un poco más de incertidumbre, de estrés, ¿no? Y, y por lo tanto, lo que tú dices es esta responsabilidad, pero oportunidad a la vez de actuar diferente, de proponer diferente, de salir de la zona de confort y de salir de lo que hemos venido haciendo, como decías, en piloto automático los últimos 10, 15, 20, 30 años de nuestras vidas, digamos, ¿no? Y empezar de cosas chiquitas, ¿no? Lo que decías, este tema de, me ha gustado intencionalmente generar un espacio de comunicación con mi hijo, con mi niño, por ejemplo. Lindo, un juego chiquito, concreto. O intencionalmente decir, todas las semanas ya vamos a salir, en el marco de las posibilidades, por supuesto, a dar una vueltita y caminar y vamos a charlar, ¿no? O vamos a ir a un picnic si es que se puede, o sea, pero intencionalmente hacerlo, ¿no? Porque es como que uno lo tiene ahí, pero no hay tiempo y prefiero echarme porque estoy muy cansado, digamos, ¿no? Obligarnos un poquito a salir de esta zona de confort con algo chiquito. Yo creo que lo que van a recibir es mucho más grande y los va a seguir y las va a seguir animando a seguir probando nuevas cosas, ¿no? Creo que esto es un poco de lo que más se me ha quedado a mí de esta charla, querida Vane, y también lo que decías, ¿no? Que bienestar no es sinónimo de estar feliz siempre, porque nunca vamos a estar felices siempre, y es perfecto, o sea, es imposible. No es como pedirle a la planta que esté de frutos todo el año, no, nosotros tampoco podemos estar felices y perfectas siempre, ¿no? Entonces, esto que decía Ale, igual, la capacidad de estar presente y conmigo y para mí, poder
gestionar esto que tengo, eso es el bienestar, ¿no? Es esta cosa, esta constante, este caminar constante de conexión y de acción y reacción pensada y sentida. Con esto me quedo, Vane querida, y te agradezco de mi parte muchísimo por todo lo que has compartido, y a todos y a todas también las que han estado aquí escuchando. Ale, por supuesto, siempre mi gran amiga y compañera de cosas nuevas que nos gustan hacer. Gracias, Mamucha, por todo eso por mi parte. Sí, y yo quiero aumentar a esto que comentabas, Rosy, tan lindo, esto de bienestar no es estar bien todo el rato, y autocuidado tampoco es hacer solo lo que me gusta, ¿no? Autocuidado también es hacerse cargo de lo que no me gusta tanto. Yo un tiempo compartía una foto mía en el dentista, que es algo que yo he ido postergando y postergando y postergando hasta que mi cuerpo ha dicho basta, hasta aquí postergas, y me ha obligado a hacerme cargo, ¿no? Entonces, no esperar a eso, no entender el autocuidado como puro placer. Autocuidado es hacerse cargo, es maternarse, ¿no? Es hacerse madre de uno mismo. O sea, si nadie lo va a hacer por ti, hazlo tú. Y también quiero comentar esto, ¿no? De qué valioso entendernos como seres integrales. Creo que por eso hacemos tanto énfasis en estas charlas. Aprender a gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos es parte de nuestra salud. Identificar cómo nos afectan estas emociones y estos pensamientos y cómo pueden estar afectando también en nuestras interacciones familiares, ¿no? Para estar bien yo y para estar bien en familia. Y me encanta esta idea de despertar nuestra creatividad. O sea, realmente creo que estamos llamados a hacer esto en este momento. Yo lo he vivido como familia, lo bonito, digamos, ha sido reinventar nuestros espacios juntos, ¿no? Pero que todos participen, o sea, ¿qué les gusta hacer a todos? Entonces, no solamente yo proponer las actividades, sino también escuchar qué actividades les llenan a mis hijos en este caso, ¿no? A mis hijos y a mi pareja en este caso. Y qué importante también pedir ayuda, ¿no? Si vemos que estamos teniendo dificultades, entender que no necesariamente tenemos las herramientas para sobrellevar una situación tan compleja como la que estamos atravesando. Es más, no tenemos, es evidente que no tengamos esas herramientas. Entonces es importante pedir ayuda cuando lo veamos así necesario y oportuno. Y bueno, y yo también, muchísimas gracias, Vane, muchísimas gracias por compartir todo esto que nos has compartido, y Rosy, por esta conversación tan enriquecedora, a toda la gente también que se ha podido conectar. Hacerles solamente recuerdo que pueden ver la grabación de todas estas charlas que hemos tenido en nuestro canal de YouTube, y bueno, ojalá también las puedan compartir y difundir para que más gente pueda tener acceso. Eso es, muchas gracias. Vane, no sé si tú quieres decir algo más. Sí, a ustedes las gracias, Rocío, Ale, y a todas las personas por crear este espacio, sobre todo a ustedes, que me encanta que todo lo enfocan a cuerpo, mente y emoción. O sea, realmente agradecida con eso y de crear estos espacios. Y un poco para cerrar e ir finalizando lo que ustedes decían, estar mal no está mal. Estar mal es parte de nuestra vida, es parte de nuestro proceso, y para lograr ese bienestar tengo que pasar por ese lugar. Y a partir de eso poder crear nuevas oportunidades para nosotros mismos, para nuestra familia. Crecer en familia creo que es una oportunidad en este tiempo que nos ha dado la vida inevitablemente. Y bueno, más allá de todo lo que podíamos compartir en conceptos y demás, es que se queden con esto de reinventarse. Es una época, no es lo tradicional, no es solamente el cambiar de época, sino es realmente una época muy difícil, y es poder aceptar que es difícil la época. Entonces, el decir todo está bien, mi familia está bien, no es algo que nos va a ayudar tal vez a caminar por este lugar. Para poder llegar al bienestar, también tenemos que caminar por ese lugar tal vez incómodo, no tan agradable como lo mencionaban ustedes, y así vamos a poder llegar en un crecimiento hacia el bienestar en familia.
Sí, espero que les haya servido. Les agradezco a ustedes muchísimo por la invitación y a todos por su tiempo y espero que les pueda servir lo que he podido un poquito compartir con ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ya nos vemos en la próxima charla. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias.